Y al elegir al Dios violento, le da poder a la corona para ejercer violencia en nombre de ese Dios. Lo tenemos ante los ojos. Existe un gran misterio en torno a dónde se originan las historias, a quiénes pertenecían originalmente y dónde realmente comienza la historia de la humanidad. Y al examinar las enseñanzas de Jesús que se encuentran en los evangelios, ya sean los canónicos o los gnósticos, llegas al significado de sus dichos. Pero las enseñanzas de Jesús, nadie las pone en práctica. Y lo muestran trayendo leyes que eliminan y reemplazan. Las leyes de Yahvé. Cuando describe sus encuentros con Jesús, no habla de encontrarse con un cuerpo reanimado. No habla de encontrarse con un ser humano de carne y hueso. Tiene experiencia de luz. Doy la bienvenida de nuevo al campeón Paul Wallace. ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué tal, Alex? Fantástico, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, amigo. Muchas gracias por volver al programa por fin. Nuestra última conversación fue nos clavamos tanto en tantas cosas diferentes. Simplemente adoro hablar contigo, amigo, y eres simplemente un cúmulo de información sobre hoy tantas cosas. Así que ya quiero que empecemos. Igualmente, démosle. Bien, entonces vamos a adentrarnos en un concepto muy interesante que tiene que ver con Jesús. Hablaremos un poco sobre Jesús y también sobre tu nuevo libro, El Enigma del Edén. Pero algo que me gusta como católico en recuperación es volver a entender las enseñanzas de Jesús y liberar sus enseñanzas, su historia, su mensaje del dogma creado por el Vaticano, por otras personas en el camino, incluso mucho antes de eso, y todo lo que se le ha añadido. Entonces, planteaste una pregunta muy intrigante. Te vi plantear en YouTube que es ¿en qué creía Jesús? ¿En quién creía Jesús en cuanto a una deidad o un Dios de algún tipo? ¿En quién? ¿En quién? ¿Adoraba a Yahvé? Entonces, ¿a quién adoraba realmente y hasta dónde? Los textos históricos nos lo dicen. Bueno, esa es una pregunta clave. Fue la controversia central, realmente, en el cristianismo primitivo. Tú y yo crecimos con un libro llamado La Biblia, con 2 tapas, y entre ellas tienes el Antiguo y Nuevo Testamento pegados. Y al crearse ese libro, el mensaje implícito es que hay continuidad entre las escrituras hebreas y el Nuevo Testamento. Asumes que las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, tratan sobre Dios, y el Nuevo Testamento trata sobre Dios, y que es el mismo ser divino, es el libro de Dios, ¿verdad? Ese es el punto de partida para muchos de nosotros que crecimos con la fe cristiana. Pero al leer cuidadosamente los evangelios y escuchar atentamente la enseñanza de Jesús, surge una gran pregunta. ¿Por qué, si Jesús es yavista, adora al Dios hebreo, Yahvé, por qué entonces no defiende sus leyes? ¿Por qué la religión que enseña Jesús no incluye las leyes de Yahvé? ¿Y por qué Jesús no menciona el nombre de Yahvé ni una sola vez en los evangelios canónicos? Algunos dirían, eso es porque los evangelios están en griego y obtendrás una traducción griega, verás curios, que significa Señor o Amo, en lugar del nombre Yahvé. Quizás por eso no lo menciona, excepto que esa respuesta no convence porque hay palabras clave que los evangelistas dejaron en arameo porque eran muy importantes para la enseñanza y ministerio de Jesús y estaban tan asociadas con su enseñanza y ministerio. Jesús habría hablado en arameo, la forma hablada del hebreo, habría enseñado en arameo. Y aquí están estas 4 frases arameas que dan el carácter de que iba Jesús. Y entonces esos dichos serían amén, amén. Les voy a decir algo muy importante. Talitha, sigue Efaita,
que es ábranse oídos sordos. Luego, Talitha koum, levántate pequeña y despierta. Y luego, Abba, una forma de relacionarse con la fuente del universo, de descubrir una conexión muy íntima y conocerla como Padre. Aquí hay 4 frases arameas, las juntas, y tienes el carácter de mucha enseñanza cristiana primitiva en torno a Jesús. Amén, amén. Voy a decirles algo importante. Oídos sordos, ábranse. Talita cum, pequeña, levántate. Puedes relacionarte con la fuente del cosmos. Podrías decir que ese es el meollo de la literatura gnóstica, el corazón de su mensaje, pero en ninguna parte de los evangelios está Yahvé. Hay momentos específicos donde Jesús parece estar enfrentado a Yahvé en lugar de representar una simple continuación. Un ejemplo claro es en Juan 8, donde Jesús se dirige directamente a los líderes judíos y se refiere a su padre. Dice su padre, el diablo, su padre era mentiroso, su padre era asesino, es un padre falso, el padre de las mentiras. ¿De quién podría estar hablando sino de Yahvé en ese momento? Ahora digo esto, y es un shock terrible para muchos, creyentes cristianos porque nunca lo han oído predicar de esa manera. Pero si regresas y miras en ese capítulo, Juan 8, verás que se está enfrentando al padre falso. De los líderes judíos, ¿de quién está hablando? Y cómo es que Jesús llega. No habla de Yahvé, en cambio habla de el Padre, el de los cielos, para distinguir a su Padre de los demás, el Padre celestial, a quien llama Pater, Padre, y Abba, Señor o Papi. Y Jesús dice, nadie ha visto jamás al Padre del que hablo. ¿Cómo puede decir eso si Yahvé es el Padre? Moisés habló con Yahvé cara a cara, y Yahvé fue visto muchas veces en historias antiguas. Sin embargo, Jesús dice, nadie ha visto jamás al Padre del que hablo. Y dice, tanto a sus grandes audiencias como a sus 12. Les traigo algo completamente nuevo. Felipe dice, muéstranos al Padre, así que saben. No saben de qué está hablando, está trayendo algo nuevo. Y luego hay otro momento asombroso, donde Jesús pone mucha distancia entre él y las historias de Yahvé y el personaje de Yahvé. Cuando dice, ¿quién de ustedes, padres, si sus hijos tuvieran sed y pidieran beber, o hambre y pidieran comida, les daría una piedra o una serpiente? Tú o yo escucharíamos eso y pensaríamos, ¿qué? Escenario extraño, perverso, aleatorio se le ocurrió. Excepto que los oyentes judíos dirían, espera, Yahvé dio a su pueblo una piedra cuando tenían sed. Yahvé envió serpientes cuando su pueblo tenía hambre. Y Jesús dice, ¿qué clase de padre haría eso? Los evangelistas, en los evangelios canónicos de los que hablo, muestran que Jesús es el sucesor y el reemplazo definitivo de Moisés, el profeta de Yahvé. Y lo muestran trayendo leyes que eliminan y reemplazan por completo las leyes de Yahvé. Ese es el panorama general, es discontinuidad. Voy más allá en mi libro La conspiración del Edén y muestro que quería liberar a la gente, de hecho, de las estrictas leyes de Yahvé, trayendo consigo algo completamente diferente. Los evangelistas, por supuesto, lo entendieron perfectamente. El relato de la transfiguración, de hecho, nos muestra una entrega simbólica y muy significativa de la estafeta, donde figuras ancestrales y muy importantes, que en su momento trataron directamente con Yahvé, como los grandes profetas Moisés y Elías, le ceden el paso y le entregan la estafeta a Jesús. Y una voz del cielo, el Padre en el cielo, habla y dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Y así hemos pasado de lo viejo a lo nuevo, y lo nuevo es algo completamente nuevo. Está claro al llegar a Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén. La iglesia primitiva discernió que el cristianismo no es yavismo.
Hay una clara división entre lo que Jesús proponía y las viejas historias y leyes de Yahvé. Es difícil meter esa discontinuidad en la mente cuando nos han enseñado continuidad tanto tiempo. Pero la única forma en que la continuidad funciona es si ignoras la maldad y violencia de Yahvé, incompatibles con las enseñanzas de Jesús. Y esa es la pista de que algo anda mal. Nunca me había sentado a pensar en eso. Siempre me pregunté lo que decíamos. No soy fan del Antiguo Testamento, ese de fuego y azufre, el Dios castigador, o, usando el término Dios, a falta de una mejor palabra. Pero en el Nuevo Testamento, el Dios del que Jesús habla es radicalmente diferente, o el Padre Celestial del que habla. Me parece una diferencia extrema, noche y día, como escribir una historia o novela. El personaje cambia de Yahvé, cambia tan dramáticamente entre la primera parte y la segunda parte. Es como si Darth Vader fuera Darth Vader en la primera parte del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es un bailarín al que le encanta pintar. Y es muy amable con la gente usando la fuerza. La gran paradoja, dicotomía que tenemos aquí con Yahvé. Eso es interesante. Y lo curioso es, con tu trabajo y tantos otros como tú que sacan esta verdad a la luz, lo tenemos ante los ojos. No es que podríamos hablar de lo descubierto, rollos del Mar Muerto, otros textos y evangelios, pero solo viéndolo desde lo que tenemos ahora, considerado canon del cristianismo. No cuadra, nunca ha cuadrado. Si lo miras con ojo crítico o incluso con ojo inquisitivo, solo haz preguntas básicas. Hay tantos huecos en la trama, tantos en los personajes, es locura. Pero es un problema grave en lo que sucede al plantear preguntas tan fundamentales. Mi bandeja de entrada está completamente llena de mensajes de personas que crecieron en la iglesia, que asistieron a la escuela dominical y fueron expulsadas por hacer preguntas tan obvias. ¿Cómo es posible que un Dios haga cosas tan horribles, tan violentas, tan malvadas? Sabemos que son malvadas por la enseñanza de Jesús, por conciencia básica. ¿Cómo ser superiores a la moralidad de este Dios? Los niños tienen sus formas de hacer esas preguntas obvias y los echan porque el maestro de escuela dominical o líder del estudio bíblico no puede responder. No hablo de que esto pasara hace 100 años. Hablo de gente de mi edad y más joven expulsada de grupos, no por ser disruptivos, sino por hacer preguntas obvias, con respuestas obvias. Pero la gente simplemente no está dispuesta a darlas. El comportamiento moral de Yahvé nos presenta un problema considerable, porque no se alinea con las cualidades divinas del Nuevo Testamento, con las cualidades a las que Jesús nos invitó a aspirar. Creo que cuando la Iglesia ha respondido a estas preguntas, ha sido diciéndole a la gente que ignore su conciencia, que si Dios lo hace, debe estar bien. Y si adoras a Dios, entonces más vale que aceptes quién es Dios y te mantengas de su lado bueno. El problema con estas respuestas, donde acallamos la conciencia, es que si adoras a un Dios violento, justificas la violencia. Una vez que justificas la violencia, podrías usarla en nombre de Dios. Hemos tenido 2000 años de historia demostrando que es el caso. Si adoras a un Dios xenófobo, justificarás la xenofobia y pensarás en términos xenófobos. Esta es mi gente, esta no. Así pensaba Yahvé. Si adoras a un Dios misógino, justificas la misoginia, y Yahvé era misógino. Odiaba a las mujeres adultas. Encontraba la idea de la menstruación repugnante y horrible, y las mujeres menstruando ni siquiera son parte de la comunidad. Pero si es el creador, ¿por qué? Sí, exacto. Si es el creador, ¿cómo tiene problema con eso? Es una pequeña pista de que tratas con un ser excéntrico, que no debería ser adorado ni excusado.
Pero al justificar su misoginia, violencia y xenofobia, trazas una línea directa. Entre eso y tantas injusticias y abusos en nombre de Dios porque ejecutamos su voluntad. Es importante dejar de cometer errores de este calibre que conducen a resultados desastrosos. Lo que siempre me pareció fascinante de el personaje de Yahvé, y de hecho nunca lo he llamado el personaje de Yahvé, pero es exactamente eso, es que yo decía, wow, parece muy inseguro, parece muy ególatra, parece que hay muchas de estas cosas que le atribuyes por cómo actúa. Debes adorarme, debes hacer esto y aquello. Jesús nunca dijo nada así. Jesús era todo sobre él. Poder. Y sí, el poder está en ti, el reino de los cielos está en ti. Puedes hacer lo que yo e incluso más y cosas así. Era otra cosa. Es una diferencia de 180 grados, ¿no? Jesús dijo, no vine a ser servido. Mientras Yahvé dice, si no me sirves, entonces... O sea, eso es 180 grados diferente. ¿A esto te refieres, Paul? Mira, he tenido eruditos en el programa que han hablado de la vida y enseñanzas de Jesús, pero me gusta conversar, como cuando hablé con el gran maestre templario, y le digo, cuando salieron e iniciaron las cruzadas, eso no parecía cristiano. Cuando dices, no crees en Jesús, ahora debo matarte. Si no crees en Jesús, eso no es parte de sus enseñanzas. ¿Cómo se transmutó tanto que ahora se supone que uno debe luchar y hasta matar en nombre de Jesús, matar en nombre del cristianismo, en nombre de Jesús? Es que eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿será que tiene más sentido porque es como esta adopción del Yahvé del Antiguo Testamento que se mezcla con las enseñanzas de Jesús, porque todo está en un solo libro? ¿Será que es una suposición válida? Sí, es la mitad de la ecuación. En mi libro, La conspiración del Edén, hablo del proceso por el cual el judaísmo cambió. De canon de paleocontacto, memoria de contacto con seres, al monoteísmo. Este cambio se hizo para empoderar a la monarquía y al sumo sacerdocio en Jerusalén. Los demás sacerdocios de otras deidades, entidades recordadas, como Asera, Milcom, Chemos, eran sacerdocios judíos que atendían instalaciones que conmemoraban a estos seres. Fueron clausurados, a veces masacrados. Sus templos fueron adoptados o eliminados, altares destruidos. Desde el rey Ezequías, sumo sacerdote Hilcías, escriba Safán, sacerdote Esdras, joven rey Josías, figuras clave para deshacerse del recuerdo de otras entidades. De desfigurar las tallas que mostraban a los muchos Elohim del pasado para que la gente olvidara quiénes eran, cómo eran, y de crear una lista de libros que sería el canon de las escrituras hebreas. Así que este cambio ocurre para que, de ser un grupo de tribus que recuerdan antiguos ayudantes, ahora tenemos religión monoteísta, un Dios, un rey, un sumo sacerdote y familia sacerdotal, un templo en Jerusalén, diezmos llegando a ese único templo, gran centralización económica y de poder. El sumo sacerdote es quien dicta la fe. Te dice qué es noticia falsa. Es un gran poder central. Al elegir al Dios violento, se empodera a la corona para ejercer violencia en nombre de ese Dios. Si tienes un Dios violento, el rey puede ir a la guerra y amenazar con la violencia de su Dios a otros. Era empoderador en ese sentido. Al cristianismo le sucedió algo similar. En tiempos de Constantino. Constantino quiere esencialmente secuestrar un movimiento religioso emergente, el cristianismo, muy popular entre sus soldados. Quiere que quienes adoran a este nuevo Dios, Jesús, piensen que para adorarlo deben obedecerlo a él, el emperador,
y ser buenos ciudadanos. Quiere que creyentes en el imperio crean que Dios respalda el poder del Estado para ejercer violencia contra su pueblo y mantener el orden, e ir a la guerra por tierras y posesiones. La forma en que lo hace es pidiendo a un obispo que reescriba la historia mundial y reescriba su propia historia. Quiere una biografía suya escrita por este obispo, Eusebio. La razón por la que lo eligió es que había leído algo que él había escrito antes, que describía la batalla del puente Milvio de una manera que le gustó. Y lo que le gustó fue en realidad un comentario al pasar, de que Dios debió haber favorecido a Constantino, ya que Constantino ganó. Así que se hace amigo de Eusebio. Lo incluye en su círculo real. Después le dice: escribe una nueva historia, y refuerza esa sección de que Dios estuvo del lado de Constantino, porque me gustó cómo lo hiciste. En el nuevo libro, La historia del puente Milvio, dice que antes de esa batalla apareció una señal en el cielo, una cruz que todos vieron. Las palabras escritas eran in hoc signo vinces, que significa conquista con este signo. Es una muestra de que Jesús apoya a Constantino como emperador y respalda la violencia de su ejército y campañas militares. Ahora son Jesús y el emperador, de la mano, luchando por la expansión del imperio de Constantino. Sucede en forma literaria y luego en el arte, donde Jesús es representado luciendo como soldado de infantería, italiano del ejército imperial. Lleva el uniforme de soldado imperial, lo que significa que es subalterno del emperador, apoyando las hazañas militares del imperio. Este es el comienzo de la colonización y esclavitudes hechas en nombre de Jesús. Constantino es el gran pionero. Introduce la cruz como símbolo central del cristianismo y la pone en todas sus banderas militares. Ahora los soldados usan cosas con la cruz. Es una forma de cruz que fusiona poder militar con poder divino. Así surge la historia del derecho divino de los reyes, y gente equiparando la expansión violenta del imperio con la exportación del cristianismo. La confusión fue creada deliberadamente por gobernantes que querían secuestrar la religión y usarla para poner un imprimatur divino en lo que quisieran, incluso si es grotesco y violento. No, la verdad es que no mucho ha cambiado. Así sucedió. No mucho cambió. No, no mucho, no mucho. Es que en nuestros sistemas políticos actuales alrededor del mundo, ellos usan la religión para conseguir lo que quieren y manipular al público. Es una locura. Hablabas de los hebreos, seres o dioses que era como un un polinit. ¿Cómo se dice? No puedo decir poliniteísta. Sí, es politeísta. Gracias. Cosmovisión politeísta, sí, que son múltiples. Así que es muy al estilo hindú en ese sentido. No parece que en la India alguien llegara y dijera, bueno, tomemos a Ganesha, tomemos a Vishnu, juntémoslos a todos y solo hay uno. O sea, no es como que se anden juntando, ¿sabes? Eso de plano no pasó ahí. No sabía que había múltiples dioses en el hebreo antiguo, en las enseñanzas hebreas originalmente. Sí, tenemos vestigios de esa cosmovisión en las historias de las escrituras hebreas. Si vas a los 10 mandamientos, Yahvé comienza diciendo: no quiero que trabajen para otro Elohim, no quiero que se inclinen ante ellos, ni siquiera se les permite representarlos. No se supone que preguntemos: ¿no representar a quién? ¿De qué otros Elohim hablamos? ¿Solo de imágenes y estatuas o de otros seres? Al leer las historias de los Elohim en las escrituras hebreas, resulta que habla de otros seres. Yahvé tiene una relación muy competitiva con estos otros seres. Josué,
Josué 24, sucesor de Moisés, le dice al pueblo, decidan a quién servir. ¿Servirán a los Elohim que sirvieron sus antepasados en Mesopotamia? ¿Servirán a los Elohim de Egipto o a Yahvé? Tenemos esta pluralidad de seres para elegir, pero solo deben trabajar para Yahvé. Algunos eruditos dicen, estrictamente hablando, el judaísmo no era politeísmo. Creía en muchos dioses, fueran lo que fueran. Pero solo debían adorar a uno. A eso lo llamamos enoteísmo. Dentro del enoteísmo hay reconocimiento de otros seres. Tenemos una visión en primera, de Reyes 22 del profeta Micaías que describe este consejo de seres, consejo de Elohim, que llama el Ba'adat, que son partes interesadas, aparentemente, en el proyecto Tierra, y están en tregua incómoda sobre cómo gestionar el proyecto. Tienes guerras entre los Elohim, donde envían a sus humanos a luchar entre sí. No hay duda de que hay Elohim plurales en los textos, por eso es palabra plural, verbos plurales, comportamientos plurales, tienen conversaciones, conflictos, van a la guerra. Pero como digo, llegamos a los siglos octavo al sexto antes de Cristo. Y los escribas quieren que la historia cambie para que los presenten como dioses antiguos, otros dioses, como si fueran solo tótems, estatuas e imágenes. Solo hay un Dios real, ese es Yahvé. Pero quedan historias que muestran que estos seres están enfrentándose cara a cara. Muchas historias de guerras son incomprensibles hasta enmarcarlas así. Puedes enmarcarlas yendo al Salmo 82 o Deuteronomio 32, que describe un momento tras la invasión. Somos invadidos por Tseba Hashem, que significa ejércitos aerotransportados, o la flota del cielo. Imaginen eso un momento. ¿Qué vemos ahí? Luego llegan, comienzan a gobernar como el Ba'adat. El Elión, el mayor entre estos Elohim, reparte las tierras, dando esta tierra a este Elohim, esta a este, esta a este. Yahvé parece miembro menor de ese consejo, recibe poca consideración. Recibe un grupo de gente sin tierra. El Elión ha creado escasez artificial para que conflicto y guerra se incorporen al sistema al competir por recursos. Lo primero que hace Yahvé es rescatar a su gente de la tierra de otro Elohim. Tiene que ir a Egipto de Ake y recuperar a su gente, e ir a la guerra con otros Elohim para que su gente pueda tener tierra. Esta es la gran indignación e injusticia incorporada en la historia, mientras el pueblo de Yahvé busca patria, no importa qué grupo sea, si tienes gente sin ciudadanía y sin tierra, ya sea del Medio Oriente hoy o del pueblo Rohingya, crea problemas espantosos. Y son esos problemas los que vemos desarrollarse en las escrituras hebreas. Nada de lo cual tiene sentido si no hay otros Elohim. Pero se nos dice desde el principio, hay muchos. Esa es la historia que tuvo que cambiarse en la gran reforma, para que ahora pensemos en otros dioses como ídolos, en servir a otros Elohim como idolatría o apostasía. Antes de esos cambios editoriales, era simplemente el mundo, muchas tierras, muchos Elohim. Es la misma cosmovisión que encuentras en la historia antigua de culturas de todo el mundo. Ahora, la religión hebrea. Nunca me he metido a fondo en esa madriguera en el sentido de buscar sus verdaderos orígenes. Más allá, yendo más atrás, ¿qué tan antiguo es o cuáles son sus orígenes? Para mí es como la Biblia, Antiguo Testamento y ya. Pero había algo antes, como estás hablando de los Elohim y todo eso. ¿Cuántos años se remonta, que sepas al menos del registro histórico? Muchas de estas historias han sido tomadas de fuentes anteriores. Tenemos historias de Elohim en la Biblia que son recuentos de historias Anunnaki y Anuna de la antigua Mesopotamia. No sabíamos esto
hasta 1830, cuando descubrimos la clave de traducción de las tablillas cuneiformes que esas culturas antiguas dejaron. Y empezamos a reconocer, oh Dios, esto parece de donde vino la historia del diluvio. Esto parece de donde vino la historia de la caída. De aquí vino la historia de Acera. Esas historias se remontan 6, 7 mil años al surgimiento de Sumeria. Tema fascinante, pues Sumeria surge de la nada, no había civilización antes, y de repente hay agricultura moderna, ingeniería civil, construcción de ciudades, lenguaje escrito, sistemas monetarios y legales, y contaban historias más antiguas que su propia cultura. Contaban historias de 200.000 años y más. Si incluimos textos como la Lista de Reyes, esas historias hablan de cataclismos, de interferencia en el desarrollo del Homo sapiens, de tiempos en que fuimos esclavizados como clase trabajadora por invasores de otros planetas. Eso está en las historias de los Anunnaki, con eco en la Biblia. Pero creo que se remonta aún más atrás, porque al mirar las historias de los comienzos en el Génesis, al llegar al capítulo 12, has leído 5 historias que sugieren cataclismos planetarios. Ese podría ser un cataclismo recordado 5 veces. Las historias se han conjuntado. Pero hay indicios de varios cataclismos y reinicios descritos, llevando la memoria en esas historias mucho más atrás de lo que sabemos del Homo sapiens. Podríamos tener historias de millones de años que nos han sido contadas por otros que sabían o por visitantes u observadores que sabían. Hay mucho misterio sobre dónde comienzan las historias, de quién eran y dónde comienza la historia de la humanidad. Déjame preguntarte sobre Pablo, porque la verdad es uno de mis nuevos favoritos con todas estas ideas. Temas para hablar. Tuve un invitado que destapó todo el asunto de Pablo y su papel en todo el tema. En todo el cristianismo, todos hemos oído el término, ya sabes, desvestir un santo para vestir a otro, y que Pedro y Pablo eran súper amigos, todo bien entre ellos y ese rollo. Pero, según entiendo, y me encantaría oír tu opinión, que él me dijo, Aaron me dijo una vez una declaración tan profunda. Dice, nadie abandona el cristianismo por las verdaderas enseñanzas de Cristo. Pensé, sí, eso es muy cierto. Dicen, en realidad lo dejan por las enseñanzas de Pablo. Dice, todo el dogma, todo lo negativo, el cuidado o el castigo. Todo ese dogma y reglas que la gente no soporta es la razón por la que abandonan el cristianismo o dejan de seguir a Jesús, porque nadie se aleja por las verdaderas enseñanzas de Jesús. Mira, por lo que entiendo, Pablo, lo llamaban apóstol, pero no fue, según entiendo, de los apóstoles originales que caminaron con Jesús. Es importante recordar que él nunca conoció a Jesús, un detalle que rara vez se menciona. La gente suele creer que Pablo es apóstol. Él nunca estuvo presente, no con Pedro ni con los otros discípulos. Llegó mucho después de los hechos, tras el fallecimiento de Jesús. Y según entiendo, él básicamente solo escribía historias, enviándolas por ahí. Y algunas personas, alguien, Constantino o quien fuera, se aferró a estas y empezó a crear, construir la historia, la trama y el argumento que todos conocemos hoy. Por favor, dime qué tan en lo cierto estoy o qué tan equivocado. Y por favor, añade cualquier cosa que puedas aportar porque estoy seguro de que sabes un poco sobre Pablo. Estoy de acuerdo con Aaron. La gente que deja el cristianismo no lo hace por las enseñanzas de Jesús. Es correcto. Pablo es interesante. Estoy interesado en saber hasta qué punto puedo redimir a Pablo. Creo que Pablo tiene encuentro dichos del apóstol Pablo, que creo son súper inspirados. Mi definición favorita de Dios es la de Pablo en Hechos 17, donde habla a audiencia no religiosa.
Tiene que aclarar qué quiere decir con Dios. Usa la palabra griega theos, la misma que Jesús usó para. Dijo, por theos me refiero a la fuente del cosmos, y todo en él, en lo que todos vivimos, nos movemos y somos, del cual todos descendemos. Como dijo uno de sus poetas, todos somos descendencia suya. Me encanta esa definición, es no religiosa. Dice que mi conciencia es una participación en una propiedad del cosmos. Mi inteligencia participa en la inteligencia del cosmos. No hay separación entre yo y la fuente. En esa visión, sin separación no habría ansiedad por separación, que la religión manipule. No podría estar más cerca de la fuente según esa definición. Dice cosas maravillosas, profundas e inspiradas. Luego dice cosas que dificultan a la gente. Dices que algunos dejan el cristianismo por esas razones. Creo que lo dejan definitivamente cuando esas cosas se vuelven ley. Si Pablo dice, no hay otra práctica en mis iglesias sobre el papel de la mujer, si convertimos eso en ley, podríamos tener un problema. Si lo tomamos como declaración histórica, entonces no es tanto un problema. Así es como manejaban las iglesias hace 2000 años en esa cultura. No es un problema para mí, es un problema si lo hago ley. Y creo que en muchos escritos de Pablo, él hace lo mismo que los evangelios, subvertir la religión sacrificial. Y en Atenas, él plantea la pregunta, ¿cómo es que la fuente del universo necesita algo de ustedes? ¿De qué manera se puede servir a la fuente de todo el cosmos? Todo viene de la fuente original. Nosotros no le proveemos cosas a él. Él, al igual que los evangelios, subvierte la religión sacrificial tradicional. Para que el sacrificio cese, es decir, dejar de dañarte o rebajarte para honrar a la deidad, y en cambio signifique amarnos unos a otros. ¿Quieres amar a Dios? Amémonos. ¿Quieres amar a Dios? Cuida del pobre, viuda y huérfano. Todos van en esa dirección. No veo clara diferencia entre Pablo y los evangelios en ese sentido. Pablo representa una vertiente en el cristianismo primitivo. Mencionas que Pablo y Pedro eran súper amigos. Y al final del Nuevo Testamento, eso es lo que los escritores quieren que sintamos. Pablo y Pedro están en sintonía. Todo bien. Pero Hechos y Gálatas, como Pablo lo reporta, muestran que no eran súper amigos. Pablo no tenía ningún respeto por los que él consideraba superapóstoles. Con esto se refería a los 12 apóstoles originales, entre ellos, por supuesto, Pedro. Él sostenía que su conocimiento venía de una revelación directa de Jesús mismo y que estos superapóstoles no aportaron absolutamente nada a lo que él predicaba. Y habla y de encontrarse con Pedro y me opuse a él cara a cara, dice. Así que sabemos que hubo un conflicto. El conflicto giraba en torno a la pregunta central, ¿el papel del yavismo en el cristianismo? Pablo decía que no tiene ningún papel. De nuevo, veo a Pablo como gran rescatador del yavismo. Todo esto a favor de Pablo. Recientemente, en el canal de Paul Wallace, publiqué un video sobre la resurrección. Sí, pensamos que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, o incluso la nuestra propia, dentro del cristianismo convencional, existe una única doctrina de resurrección. La visión que se considera ortodoxa. Esta visión sostiene que Jesús murió en la cruz y que su cuerpo fue reanimado, pero reanimado de forma transformadora, indestructible, que continuará para siempre. Esa es la visión ortodoxa clásica. La encuentras en Mateo, Lucas y Juan, donde Jesús resucitado puede cocinar, comer, tocar sus heridas, pero esa no es la forma en que el apóstol Pablo entendía la resurrección. Sus escritos son, de hecho, los más tempranos en el canon. Cuando él se refiere a la resurrección, él dice el cuerpo material. Es
corruptible, que el cuerpo material morirá y se descompondrá. Lo resucitado, lo que continúa, él lo llama cuerpo espiritual. Cuando Pablo dice eso, hace eco de la visión filosófica griega, informada por pensadores estoicos y por Platón. Platón creía que tú y yo, antes de ser seres humanos materiales, éramos fundamentalmente seres de conciencia, elementos constituyentes del cosmos, mismo, parte de su vasta conciencia. Luego nos individuamos, encarnamos como humanos, tenemos esta experiencia material en la Tierra y seguimos existiendo como seres de conciencia para otra experiencia. Esa era la enseñanza de Platón y está en Pablo. En 1 Corintios 15, Pablo habla de la resurrección y describe que lo corruptible muere y resucitamos como entidades espirituales, cuerpos espirituales. Al describir sus encuentros con Jesús, no habla de encontrar un cuerpo reanimado. No habla de encontrar un ser humano de carne y hueso. Tiene una experiencia de luz, aparentemente, según Lucas. Hechos, una experiencia de luz, de amor y restauración. Oye una voz. Esa es su experiencia. Es muy similar a mi propia experiencia. Cuando me hice cristiano, tuve una experiencia así. Pablo equipara lo que le pasó con las apariciones a los 512, Pedro, Santiago, apóstoles. Esa es una historia diferente. Tener esa experiencia espiritual subjetiva. Eso podrías tenerlo, esa experiencia tan profunda, incluso si los restos de Jesús se descompusieran en una tumba. Es una continuación de Jesús que encaja enteramente en el pensamiento platónico. Es muy similar a la comprensión del budismo o hinduismo. Las opiniones de Pablo son parte de un espectro internacional. Él es el gran apóstol internacional. Hoy, al hablar de Pablo, pensamos que está incrustado en el corazón de la ortodoxia moderna, y no lo está. No cree en la misma resurrección en la que cree la ortodoxia. No cree en el mismo Dios en el que cree el cristianismo convencional, habiendo importado a Yahvé de nuevo a la historia. Así que creo que en realidad tenemos que hacer mucha deconstrucción y volver atrás y decir, ¿qué dijo Pablo realmente? Y si no está respaldando a Mateo, Lucas y Juan, ¿cuál es su opinión? Y si podemos como destronarlo un momento y no verlo como dador de leyes para todos y que solo describe su práctica, ¿se vuelve menos amenazante y más accesible? Mi sensación es que sí, pero es algo en lo que estoy en proceso. Estoy revisando el Nuevo Testamento y pensando cómo funciona. ¿Es esta un área donde el yavismo aún tiene sus manos sobre el cristianismo? Es una parte que es más inspirada que otra parte. Antes, esa forma de pensar era anatema para mí. Lo llamaría selección conveniente. Pero lo que hago es retroceder e intentar reformular mi comprensión del texto, quitando capas de suposición, siglos de adoctrinamiento, predicación, para volver al texto y preguntar, ¿qué es lo que dice en realidad y qué significa? Pablo, mencionaste la resurrección. Ha habido donde muchos afirman que la resurrección no ocurrió como describe la Biblia, donde muchos creen que fue crucificado, pero sobrevivió, literalmente. No murió en la cruz. Porque muchas personas eran capaces de sobrevivir a este tipo de suplicio. Era un castigo, subían allí, colgaban allí, los colgaban, ese era su castigo. Luego los bajaban y eso era todo el proceso. Decir eso es un sacrilegio como cristiano. Pero hay muchas historias de Jesús continuando, yéndose, dirigiéndose hacia la India. Hay historias de la Virgen María muriendo en ese viaje y que hay una tumba real entre Pakistán y la India, donde ellos, que mucha gente, está cercada y el acceso está totalmente prohibido.
y que tuvo descendencia y que estuvo casado con. Estaba esta dama llamada María Magdalena. Y todo eso, ¿qué? De tu investigación. Supongo que has topado con estas historias. ¿Cuál es tu opinión? Me parece muy interesante. Si tomas la idea ortodoxa de la resurrección, la reanimación de su cuerpo, transformado, indestructible, si sostienes esa opinión, las historias de Jesús sobreviviendo y viajando son imposibles. Si tomas la visión de Pablo, entonces es posible que Jesús no murió o que murió y se descompuso y que las experiencias de resurrección de la gente fueran otra cosa, algo subjetivo, algo espiritual. Me parece interesante. La idea de que Jesús pudo haber sobrevivido porque veo donde la gente buscaría pistas, incluso en textos canónicos, de que algo así ocurrió. Con la crucifixión era la forma en que la forma romana de aterrorizar a todos, haciéndolos tener miedo de ofender al Estado, porque no solo crucificaban, dejaban los cuerpos colgados para que las aves los picotearan y se descompusieran. Culturas de todo el mundo hacían cosas así. Digo, Gran Bretaña lo hacía, Inglaterra lo hacía con traidores. Ejecutaban públicamente y dejaban cabezas en picas, para que se descompusieran a la vista. Como recordatorio, no. Desafíes a la corona, no desafíes al Estado. Los romanos eran iguales. La gente señala pistas de que algo más sucedía. A Jesús no lo dejaron allí. Para descomponerse, su cuerpo fue bajado. Tomaba mucho tiempo morir. En una cruz romana, a Jesús lo bajan después de solo 6 horas. Jesús, de hecho, se desmaya al darle de beber. Al apuñalarlo, sangre y agua fluyen. ¿Qué nos dice eso? Sangran los cuerpos muertos. Hay pequeñas pistas. José de Arimatea se lleva el cuerpo rápido. Y hay pequeñas pistas allí de que algo muy inusual está sucediendo. Y algunas personas señalan eso y dicen que aquí se cuenta otra historia que está oculta a plena vista y es una historia de supervivencia. Y si sobrevivió, entonces ¿a dónde fue? Si te haces esa pregunta, empiezas a escuchar otras historias de Jesús en India, en Japón, por ejemplo. Japón. Y no sabía que había diferentes historias en Japón. Sí, así es. Así que en el pasado, la Iglesia lo consideró imposible. La Iglesia debe tener toda la información del mundo sobre Jesús. Y si otro país llega y dice, él estuvo aquí y tenemos algunas historias sobre él, entonces en el remoto monasterio de Hemis hay una narrativa tradicional de que el joven Jesús estuvo allí. No es después de la cruz, sino el período entre los 12 y 30 años. Esto no interfiere con la historia ortodoxa, pero a la Iglesia no le gusta porque no quiere que otra autoridad tenga información sobre Jesús, así que dice que no es verdad. Antes de evaluar evidencia, simplemente no puede ser verdad. Las historias de él sobreviviendo e yendo a India me parecen intrigantes, son historias locales, muy antiguas. ¿Con qué base las rechazamos? Muchos cristianos dirían, contradice historias con mucha evidencia, y son solo rumores. Pero al analizarlo, todo lo que tenemos son rumores. No es que la historia ortodoxa tenga evidencia física que la pruebe. Todos son historias, tradiciones narrativas. ¿Cómo evalúas y sopesas una tradición narrativa frente a otra? Simplemente dices, prefiero esta porque eventualmente se convirtió en la principal, e ignoramos a Pablo, forzándolo a decir lo que la corriente principal estableció.
Creemos la historia oficial Jerusalén-Roma solo porque la promovió el Departamento Imperial de Religión y rechazamos las historias de otros grupos cristianos que produjeron textos fuera del canon. ¿Aceptamos la historia Jerusalén-Roma e ignoramos a otros países o regiones que dijeron ver a Jesús? ¿Cómo hacemos eso si solo tenemos tradiciones narrativas? No hay corroboración externa. Los apologistas exageran cuánto apoyo tiene la historia ortodoxa. Señalarán a escritores antiguos como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y ¿quién más? Josefo, y dirán, miren, ahí está, están fuera del cristianismo, pero todos respaldan la historia ortodoxa. No, no lo hacen, porque escriben 2 o 3 generaciones después de los eventos y solo repasan lo que se había convertido en la historia cristiana. Nada tenemos de la época de Jesús que esté fuera del corpus cristiano diciendo, oh, Jesús vino a este pueblo e hizo esto. No tenemos nada que diga, crucificamos a 3 personas hoy. Jesús de Nazaret fue uno de ellos. No tenemos nada así, realmente. No hay nada que pruebe una tradición por encima de las otras, y por eso me gusta volver a estas otras tradiciones narrativas y darles una segunda oportunidad y decir, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que se dice que pasó? ¿Qué fue lo que presenció tu gente, tus ancestros? ¿Y qué notaron? En un principio había un caleidoscopio de historias, todas ellas con gran sabiduría, o con información que era real. Entonces mencionaste los años perdidos de Jesús, también uno de mis temas favoritos para hablar. Yo los llamo los años del bla, bla, bla. Como que Jesús nació, bla, 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 llega en un burro. Me encanta investigar eso porque hay tantas historias de Jesús yendo a la India, Jesús yendo al Tíbet, Jesús yendo a Egipto, ahora escuché Japón. Es la primera vez que oigo eso. De tu investigación, ¿qué has visto o qué has oído sobre los años perdidos de Jesús? Y desde un punto crítico, cualquiera que escuche y piense, si no es parte del canon, no puedes hablar de ello. Si hay tantas historias sobre Jesús y lo que hizo, milagros y demás, simplemente parece, como narrador, poco lógico sacar 18 años de posiblemente las partes más interesantes de la historia. El viaje del héroe de Jesús es niño a los 12 años. Luego, empieza a ser hombre. Esos 18 años son cruciales. Es cuando se vuelve el Jesús que conocemos. A los 12 ya hay indicios. Es como Michael Jordan en la preparatoria. Ves que hay genialidad, pero no lo hemos visto. Así que es como si Jordan no entra al equipo de su preparatoria, bla, 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 gana 6 campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls. Te pierdes la historia de cómo se forjó, de cómo se convirtió en la leyenda que fue. ¿Por qué se omitió esa parte? ¿Por qué nunca? Nadie inventó historias para poner en el canon, para unir estas piezas. Así que me encantaría escuchar lo que has encontrado. Bueno, lo encuentro bastante intrigante porque los evangelistas presentan a Jesús de una manera muy humana, pero a menudo saltamos directo a la historia de Jesús, el mismísimo Dios. Si saltamos a esa conclusión, no explicamos su inteligencia o su conciencia espiritual, viaje o habilidades. No necesitas el viaje. Si es Dios, claro que será brillante. Pero los evangelistas lo presentan humano. Es el hijo del carpintero. Y si te relacionas con Jesús humano antes de esa conclusión teológica, querrás saber cómo obtuvo esto. Las multitudes preguntan, ¿cómo obtuvo esta sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? Ellos de hecho hacen esa pregunta. Y cuando sacas el Nuevo Testamento de su burbuja y empiezas a leerlo en el contexto del pensamiento griego,
te das cuenta de que los escritores del Nuevo Testamento se involucran activamente y se inspiran profundamente en los temas grecorromanos y las ideas griegas, tomando elementos fundamentales de la cosmovisión griega, la comparten hasta cierto punto y le imprimen su propio giro particular. Conocían el pensamiento griego perfectamente, era su mundo. El apóstol Pablo conocía a Platón perfectamente y era gran admirador. De hecho, él mismo lo admite. Aproximadamente una docena de los dichos de Pablo son citas textuales de Platón, solo cambió una palabra. Sí, los seguidores de Jesús estaban tan informados, eran ciudadanos del mundo, eran filósofos y pensadores, y estaban jugando con lenguaje e ideas que venían del Oriente, que venían de Egipto. Si sus seguidores eran así, ¿no pudo Jesús haber sido así? En el Evangelio de Juan, donde resulta difícil separar al propio escritor Juan de la figura del Maestro Jesús, ¿no sería posible que Jesús estuviera familiarizado con ciertas ideas platónicas, las cuales forman tanto el prólogo como el marco de este Evangelio de Juan? ¿No sería posible que Jesús fuera un buscador de la verdad, un erudito y un filósofo? Y si lo era, ¿y de qué manera fue que obtuvo todo eso? ¿Fue acaso leyendo en las bibliotecas locales? ¿Lo obtuvo sentándose a los pies de personas que leían en la biblioteca local? Viajó y en la figura enigmática de José de Arimatea, un hombre de gran riqueza, existe un indicio de la posibilidad de que viajara. Las leyendas sugieren que José de Arimatea era un mercader, un comerciante internacional muy activo. Si él pudo, ¿pudo Jesús también? Fue un periodo donde los viajes internacionales eran fáciles. Podías viajar el mundo, algo no repetible. Entre el fin de Roma en Occidente y 1800, es posible que Jesús viajara, se sentara con otros maestros, leyera, aprendiera, visitara comunidades. Y me inclino a pensar que Jesús sí fue a India. No tengo ninguna evidencia física que pueda presentar como prueba, pero es una dirección en la que me interesa buscar, y si quisiera encontrar un artefacto que fundamentara esta idea, iría al monasterio en Gemis, con la esperanza de que pudiera ver los registros extensos de esa comunidad que datan del período de Jesús. Y la historia de ese monasterio en Gemis es que hay registros de un individuo que estuvo allí en el momento adecuado, cuyo nombre, comportamiento y carácter sonarían familiares a alguien familiarizado con el Jesús de los Evangelios. Me gustaría verlo. El monasterio no lo ha hecho público, aunque la narrativa ha permanecido. Eso me gustaría investigar, y yo simplemente tengo la sensación de que es el lugar más sólido si buscas evidencia de los viajes de Jesús. ¿No hay un lugar? Y creo que Billy, nuestro amigo Billy Carson, el investigador, cuando lleva gente a Egipto, hay un lugar específico que puedes visitar. Aquí se quedó Jesús. Porque, ya sabes, en Egipto, y como no es, ya sabes, un país mayoritariamente cristiano, como para crear una trampa para turistas hace miles de años o cientos de años, diciendo, aquí es donde Jesús, o sea, pasen todos, aquí es donde Jesús durmió realmente. No me parece muy lógico, pero esto es hasta donde yo entiendo, una historia que ha existido por muchísimo tiempo. Así que hay, bueno, lugares y también en el Tíbet, con el Dalai Lama diciendo, sí, Jesús estuvo aquí. Entonces hay múltiples historias fuera de la narrativa ortodoxa. Lo complicado es que, aunque señales un lugar, siguen siendo solo narrativas. Que Jesús fuera a Egipto no es controversial. Eso está en la historia canónica, que Jesús comenzó su vida como refugiado en Egipto.
Entiendo tu punto. No es un lugar para crear una trampa turística. Mientras que en sitios más cercanos al centro del Imperio Romano, quizás sí. Pero incluso ahora, o sea, si viajas y te muestran, oh, esto es él. Este sitio se construyó en el lugar donde se dice que nació Jesús, o esta es la casa donde vivió en Cafarnaúm. Puede ser. Es una tradición muy antigua, pero en el fondo sigue siendo solo historia. Queremos ir más allá de la tradición para saber realmente qué pasó. Y creo que en cierto modo, es algo de lo que me he alejado un poco porque cuando era un joven, entusiasta, evangelista y apologista, realmente quería poder demostrar mi comprensión ortodoxa de Jesús. Y todo este tiempo después, 43 años, he tenido que aceptar que tal vez no puedas demostrarlo. Quizás puedas demostrarlo a tu satisfacción o sacar conclusiones seguras. Pero en 2000 años no hemos podido demostrar que las historias de Mateo, Lucas, Juan son correctas y Pablo un poco equivocado, o demostrar dónde nació Jesús o qué pasó en la cruz. Siempre será, creo, un lugar donde debemos explorar y llegar a conclusiones tentativas. Mientras tanto, la gente tiene experiencias muy poderosas en la tradición cristiana y creo que una cosa que me confundía era, si tengo una experiencia poderosa que cambia la vida en esta iglesia, ¿debo creer todo lo que enseñan? He aprendido, no, no tienes que hacerlo. Y de hecho, las experiencias que reportan los cristianos las tienen humanos en todo el mundo. Cosas que creía monopolio cristiano de joven, ya sabes, como la sanación sobrenatural o la visión profética o palabras de conocimiento, son experiencias humanas globales. No respaldan una teología u ortodoxia particular. Son parte de la experiencia humana. Al tener estas experiencias, deberían hacernos ver que somos más fascinantes y asombrosos de lo que nos enseñaron en la escuela. Y debería impulsarnos a explorar, a descubrir, bueno, qué es posible. Si puedo tener esa visión profética, ¿es algo que puedo desarrollar? Si vimos a esa persona sanar por un mecanismo que no entendemos, ¿podemos explorarlo y desarrollarlo? Al ver enseñanzas de Jesús en evangelios canónicos o gnósticos, llegas al significado raíz. Es invitación a explorar lo posible para nosotros en este cosmos como humanos. Es un mensaje de empoderamiento e invitación muy diferente de la religión de sumisión, adoración y obediencia, paga, reza y obedece con la que crecimos en el cristianismo institucional. Ahora quería hablar de tu nuevo libro, El Enigma del Edén, y los grabados que has descubierto en Turquía. ¿De qué trata de qué trata ese libro y qué son estas cosas misteriosas que descubriste en Turquía? Bueno, aquí está El Enigma del Edén. Sale el 15 de marzo a las 8 de la noche, hora estándar del este de Estados Unidos. Y lo llamé El Enigma del Edén porque estoy como descifrando los símbolos misteriosos tallados en las rocas de las montañas de Turquía y el antiguo arte Armenia. El lema es: grabados en Turquía recuerdan contacto extraterrestre desde inicio civilización, y descubrí que estaba en Turquía con Matt Lacroix buscando locaciones para la nueva película de Matthew. Matt está interesado en la cronología humana y civilizaciones anteriores. Eso investigábamos. Allí algo me llamó la atención. Los símbolos que se usaban en sitios sagrados. Los encuentras en Ayanis, cerca de Van, en Ereván, la capital de Armenia, en Erebuni, fortaleza de sangre. Son símbolos muy similares, símbolos usados por los artistas de la antigua Asiria.
Puedes bajar a lo que fue Persia y grabados finos con gran detalle. Los emblemas repetidos cuentan historia. Los emblemas repetidos tienen que ver con otros misteriosos, que visitaron a la humanidad cuando nuestra supervivencia pendía de un hilo, justo antes del Dryas reciente. Ya había escuchado relatos similares. Encuentro resonancias en la Biblia. Se les menciona en historias babilónicas como los Anunnaki y en las sumerias como los Anuna. Se oye eco en historias nórdicas. Aesir en historias mesoamericanas, mayas, de Guatemala, del Popol Vuh. Lo que hallé de estos símbolos en Turquía es que hay detalle sobre cómo fue esta visitación, quiénes vinieron y ayudaron y qué ayuda trajeron. Son historias que fueron transformadoras para el mundo. Tenemos símbolos de seres que al verlos piensas, bueno, eso parece Merlín, eso parece un mago. Parece un prestidigitador. Están en pose clásica de abracadabra que esperarías. Incluso parecen vestidos como tal. Pero lo que están conjurando son símbolos del tiempo y la eternidad, indicando que han venido y han hecho algo que ha cambiado la historia. Poseen herramientas que evidencian una motricidad fina y sumamente específica. En mi libro El enigma del Edén, demuestro que al estudiar a fondo los símbolos y al lograr descifrar las inscripciones cuneiformes urartianas halladas en la antigua región de Turquía, la narrativa que surge es la de un reinicio completo del ecosistema. Cuentan historia donde algo salió mal con el ecosistema y la humanidad destinada a extinción masiva, de no ser por esta visita que se mete en el meollo de la ciencia agrícola para mostrarles cómo reiniciar todo. Así que esa es la historia que cuento en El enigma del Edén. Es una historia muy antigua. Snorri Sturluson en el 1200 cuenta la historia de los Aesir, origen de leyendas vikingas. Snorri Sturluson señala Turquía y Armenia, diciendo, de ahí vino la civilización, de ahí vinieron los dioses Aesir, más avanzados que la gente del norte de Europa y Escandinavia. Al migrar, trajeron conocimiento y sabiduría superiores. Hoy, investigación de ADN confirma que esa historia llega a Anatolia y dice que aquí comenzó agricultura. Siguiendo el ADN, vemos agricultura moderna e ingeniería civil, moviéndose con ese grupo al oeste. Cuento historia de un cadáver hallado bajo un pub en Irlanda del Norte. Al examinar el cadáver, toda la historia de esta migración surgió. Arqueología lo confirma. Haya evidencia temprana de humanos edad de hierro en esa parte del mundo. Escritores clásicos de Roma y Grecia escribieron sobre el inicio de la edad de hierro aquí. Historias mesopotámicas dicen, sí, ahí aterrizó Ziusudra tras el diluvio y la historia humana se reinició. Historia bíblica dice, fue en Ararat, misma región, donde Noé aterrizó, cultivó, plantó viñedo y repoblación comenzó. Todos estos vectores apuntan a las mismas tierras, diciendo hubo catástrofe masiva, reinicio masivo, pero al adentrarme en símbolos de estos grabados, emergen detalles de ese reinicio, quiénes, de dónde, cómo vinieron y qué hicieron. Para turbo cargar historia humana. Ese es el enigma del Edén. Próximamente. Entonces, Paul, aunque mencionaste un poco, tú como que hablaste un poquito de esto antes, que en la historia hebrea que hay historias que no solo fueron anteriores al Dryas reciente, sino hasta 200,000 años. Antes del más reciente Dryas reciente, ¿qué tan atrás
llegan estas historias. Y según tu entendimiento, y ahora nos vamos a meter un poco en un tema complejo, según tu entendimiento, ¿cómo era la humanidad? Hace 100.000 años, ahora estamos entrando en el mundo de la Atlántida y Lemuria. Y eso en realidad fue bastante reciente en nuestra historia humana, en lo que respecta a la leyenda. Pero esas civilizaciones, si es que realmente existieron, No comenzaron hace solo 12.000 años. Estaban hacia el final de su ciclo, hace 12.000 años. Así que podrían haber existido durante 50.000 años, 100.000 años. ¿Qué tipo de sociedad, según lo que has visto en los artefactos y la historia, qué tipo de sociedades teníamos en ese entonces? ¿Cómo era la humanidad? Porque, la Atlántida siempre es el referente porque Platón tuvo gran equipo de relaciones públicas. Con la Atlántida, todos dicen, oh, tecnología más avanzada que ahora. No tenían celulares, pero sí, avances en áreas que no tenemos. Energía, ese tipo de cosas. me encantaría escuchar qué dedujiste, qué hallaste. Bueno, creo que el mayor detalle y la mayor corroboración internacional de la historia gira en torno a la intervención más reciente, que es la intervención de hace 10.000 años. En ese momento, éramos Homo sapiens sapiens. Solo necesitábamos ayuda para recuperarnos tras cataclismo que casi nos extingue. Pero recuperarse significó aprender a cultivar. Porque antes vivíamos como animales, solo para sobrevivir, cazando, pescando, recolectando. Fue un cambio enorme en la experiencia humana hace 10.000 años. Pero yendo más atrás, las historias se vuelven un poco más incompletas, pero los temas aún se superponen de cultura a cultura. Y así volvemos, por ejemplo, a las historias sumerias. Si volvemos al Enuma Elish, por ejemplo, y la epopeya de Gilgamesh, y vamos a porciones de esas historias sobre desarrollo humano, vemos a la humanidad de una forma algo diferente. Somos listos y capaces para trabajar en minas ajenas, pero no tenemos interés en cultivar la tierra. Pudimos ser físicamente iguales, pero estábamos atrás en desarrollo hacia civilización en esas historias. Esas historias no son de época sumeria, son del pasado antiguo, contadas por Sumeria y culturas hijas. Tenemos ese periodo. Si miramos la lista de reyes como referencia, tenemos un periodo que se remonta a más de 200.000 años, donde estamos en esa situación, pero las historias se remontan aún más. Tenemos relatos sobre la concepción y el diseño del Homo sapiens en el Enuma Elish, por ejemplo. Y esto hace eco en historias mesopotámicas y también en las mesoamericanas, de serpientes emplumadas. Y me gusta la narración maya en el Popol Vuh porque detalla la historia completa de cómo fuimos desarrollados. Es muy honesta. Fue un proceso bastante largo. Fue proceso con callejones sin salida. Serpientes emplumadas intentaban producir especie inteligente para trabajar para ellas, pero no tanto que no quisiéramos. Hay callejones sin salida donde producen seres muy capaces, pero sin el menor interés en trabajar para las serpientes emplumadas. Error de ingeniería. Imagina un gorila muy capaz físicamente, pero sin el menor interés en traerte el desayuno y las pantuflas. Cometen errores así, pero la historia muestra lo que serpientes emplumadas hacían, quienesquiera que fueran, era interferir en desarrollo de especies en tierra antes de Homo sapiens. Esto es hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues sus experimentos resultaron no solo en Homo sapiens, sino en criaturas parecidas a simios del bosque. Hacen trabajo. Antes de separarnos de otros primates, trabajan en época
del ancestro común de simios y humanos. Esto sugiere que vida en tierra ha sido gestionada durante muchísimo tiempo, antes de la línea argumental del Homo sapiens, como nos conocemos, y durante y después. Hay un periodo donde somos animales, luego mejorados para ser más inteligentes y conscientes. Ese momento clave se describe en el Popol Vuh en Génesis 3 y en historias sumerias. Luego se dice que somos llevados a donde viven estos otros seres, las serpientes emplumadas, o los reptilianos, usando la imaginería bíblica que solemos tomar como metafórica. Nunca creímos que fueran entidades reptilianas. Lo tomamos como poesía, pero se superponen con historias de la serpiente emplumada de Mesoamérica y de la antigua China. En esas historias, somos la clase trabajadora, no creamos comunidades. Solo estamos ahí. Como ganado en granjas, estamos ahí para trabajar. Solo tenemos historias de humanos, civilización y ciudades más reciente. Ahora, hay un periodo, hace unos 60.000 años, cuando hubo otra visitación. Esto se relaciona con historias de Acera en la Biblia, Ashari en Enuma Elisheva, hace eco en historias de culturas indígenas, australianas y nativoamericanas, donde otros seres vienen y enseñan una forma de agricultura diferente a la de hace 10.000 años sobre cómo vivir en equilibrio con la naturaleza, en completa armonía con tu entorno. Es particularmente interesante escuchar la historia de estas culturas en Australia. La historia aborigen australiana nos remonta al menos a 60.000 años. Es en esa cultura donde observamos un ejemplo de vivir en equilibrio con la naturaleza, muy similar a la historia nativo-americana. Estas historias son específicas sobre de dónde vinieron nuestros ayudantes, de qué región del espacio. Las Pléyades es el lugar mencionado en esas historias. En términos de marcadores de tiempo, Y los marcadores de tiempo que yo detectaría son la separación fundamental de los simios y los seres humanos, de nuestros ancestros primates. Posteriormente, hace más de 200.000 años, fuimos colonizados y explotados, con ciertas mejoras. Y luego, hace 60.000 años, otra importante visitación, que nos ayuda a vivir de una forma mucho más independiente. Y hace 10.000 años, se nos da una educación más completa, por seres que los babilonios llamaron Apkallu. Ahora cultivamos la tierra, construimos ciudades, formamos civilización y dominamos el planeta. Esos son los marcadores principales que ubicaría en esta línea de tiempo, pero la historia de la civilización, como la conocemos, es más reciente. Y me encantaría preguntarte sobre la leyenda o los mitos sobre gigantes. Estas criaturas que aparecen en todas las culturas. Incluso en la Biblia, David contra Goliat. Goliat era exactamente como fue retratado. No sé qué, olvidé cuál era el exacto, era como el doble del tamaño de un hombre normal o algo así. Era como un ser de 12 pies, al que David venció con su pequeña piedra. No, pero los ha habido. Cada cultura habla de un momento donde los humanos caminaron la tierra con gigantes. Y cuando digo gigantes, de 10, 12, 15 pies de altura, lo cual sería, ¿puedes imaginar a alguien así? He estado junto a un hombre de 7 pies y me sentí niño. Es increíble, me sentí como un niño. ¿Qué has hallado tú al respecto? Sí, claro, las historias de gigantes se han contado en muchas culturas del mundo y sí, también en la Biblia. Hay varios grupos nombrados en la Biblia que son gigantes y se reporta su tamaño.
Lo encontramos en Josefo diciendo, ¿hay gigantes ahora? Dijo, creo que son descendientes de los Refaim y Anaseos. Dijo que son los gigantes de la historia griega de los titanes. Es interesante, él lo cuenta como historia y dice que cuando vemos personas con gigantismo hoy son reminiscencia de la gente entre la que vivíamos. No sé por qué tiene ese factor de vergüenza o ridículo. Hoy la gente lucha por tomar en serio historias de gigantes y sin embargo sabemos que hubo un tiempo en que el Homo sapiens tuvo muchos más vecinos, es decir, más tipos de humanos habitando el planeta. Cuando estábamos en la escuela, la evolución del hombre, o como solía llamarse, era una línea muy simple y directa. Empezábamos siendo simiescos, luego venía el Australopithecus, y luego, ¿quién sigue? Ya sabes, Homo erectus, y gradualmente evolucionamos hacia gente hermosa como tú y yo. Es una historia simple, gradual, sin fisuras. Ahora sabemos que es más complejo. Ahora sabemos que vivimos junto a neandertales, no que vivimos junto a denisovanos, que vivimos junto a la gente dragón de China, que vivimos junto a gente tamaño hobbits, cuyos restos hallamos en Indonesia, es el Homo floresiensis, y existió el Gigantopithecus, gente humana viviendo alrededor. Tuvimos gente baja, súper alta, nosotros en medio. Esa fue la experiencia humana. No deberíamos sorprendernos de hallar esa memoria en tradiciones narrativas. Y si fue así antes, entonces, ¿hasta cuándo continuó esa mezcla? Hay lugares en el mundo hoy donde todavía podría haber homínidos muy, muy altos que no conocemos. ¿Por qué se trata como cuento de hadas cuando es parte del registro fósil? Y la pregunta es, ¿qué tan atrás llegan nuestros recuerdos? ¿Y qué tan adentrado en el presente continúan esas poblaciones? Así que no tengo problema. Cuando leo la historia de los Refaim y los Anaseos y se describe su altura, en tomarlo al pie de la letra, se les describe en términos físicos, lo que vieron físicamente, y esta historia ancestral ha sobrevivido. Y es la concordancia de la historia de cultura a cultura lo que debería llamar nuestra atención. Y decir, ok, ¿qué se recuerda aquí y cuál es el punto? ¿Hay alguna pista de que fue inventado para enseñar moraleja? La respuesta es no, es solo memoria cultural. Bueno, tengo 1000 preguntas más, pero no quiero quitarle todo el día, señor. Definitivamente tendremos que invitarlo de nuevo porque usted es una gran fuente de información. Y le agradezco que haya venido. Ahora le haré algunas preguntas que hago a todos mis invitados. Su definición de vida plena. Para vivir una vida plena, he hallado la perspectiva de Platón sobre la vida muy útil. Esa es la visión de que preexistimos como seres de conciencia y estamos aquí para tener experiencias como un ser material. Y luego, al expirar, continuaremos enriquecidos por todo lo que hayamos vivido. Si lo veo de esta manera, el propósito de mi vida es el de aprender y el de vivir experiencias interesantes, enriquecerme a mí mismo y, con suerte, también enriquecer el todo. Al abordar la vida de esta manera, me da más valor para tomar riesgos y vivir con mucha más confianza. Así es como yo lo veo. Siento que estoy aquí para aprender, a disfrutar plenamente esta vida. No egoístamente, sino disfrutarla como parte de comunidad, de sociedad y descubrir cuán increíble es ser humano. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con mi yo pequeño, Paul, ¿qué consejo le daría? Bueno, todo el mundo dice que debería volver y decirme que no me estrese tanto. Eso lo damos por sentado. Claro que diría eso. Tómalo con calma. Nada importa tanto como crees ahora. Tómalo con calma. Probablemente diría
Compra bienes raíces lo antes posible. Compra oro. Compra oro. Entra al mercado mientras puedas. Haz dinero. Así es. Compra Apple a $7. Sí. Y la otra cosa importante, aunque no necesitaría decírselo porque lo hice, le diría, sigue escribiendo, solo sigue escribiendo tus historias, las que solo tú lees. Desarrollas tu habilidad y será muy importante cuando crezcas. Bien dicho. ¿Cómo define a Dios o la fuente? Como digo, me encanta la definición de Pablo, la fuente del cosmos y todo en él, en lo cual todos vivimos, nos movemos y tenemos ser, del cual somos descendencia. Comparto la visión de Platón de que la fuente es conciencia, y antes del universo material existía la conciencia que precede a todo. Creo que esa es la descripción más profunda de Dios que Platón nos dio, y es la visión que yo adopto. ¿Qué es amor? Creo que el universo es un experimento. Antes del universo material, había un campo unificado de conciencia. Al expresarse en un universo material, ¿qué significa? Significa orden. Significa armonía. La pregunta del universo es, ¿podemos lograr orden y armonía como una comunidad de entidades individuales con libre albedrío? Todo lo que responde sí a esa pregunta es bueno. Creo que las cosas que responden sí son amor. Así que esto es donde el otro es tan importante como yo. Esto es todo lo que hago que contribuye a la armonía y bienestar. Creo que el amor debe entenderse. Solo puede entenderse en plural. Es un conjunto o plural de comportamientos, una experiencia plural. Es el ambiente en el que todos prosperamos. Es como luz solar para plantas. Así es el amor para seres conscientes. Si pudiera preguntar algo a Dios o la fuente, ¿qué sería? La pregunta, yo creo, empezaría con ¿cómo puedo yo? Porque me interesa tener la mejor experiencia posible y la más significativa en esta vida. Justo. ¿Cuál es el propósito de la vida? Creo que el propósito de la vida es aprender a amar, a dar y a recibir amor. Esto lo tengo muy presente porque mi mamá falleció hace un par de años. Ella solía decir, no sé para qué es todo esto, cuál es el propósito de la vida, no estoy segura de haberlo hallado. Recuerdo haber dicho en lo de mi mamá, panegírico, si aprendiste a dar y recibir amor, entonces hiciste lo que viniste a hacer. ¿Dónde puede la gente saber más de usted y el increíble trabajo que hace, señor? En YouTube pueden hallarme en The Fifth Kind y Paul Wallace Channel. Mis sitios web en fifthkind.tv y paulanthonywallace.com. En Amazon, desde el 15 de marzo, hallarán The Eden Enigma y mis otros libros de la serie Edén. Si compran mis libros y quieren hablar, vengan a paulanthonywallace.com y conversaremos. ¿Tiene algún mensaje final para la audiencia? Creo que sean intencionales con su estado mental y emocional. Suceden tantas cosas en el mundo ahora mismo que son aterradoras e inquietantes. Y si se exponen a noticias o redes sociales continuas, es probable que caigan en un bajón o en un estado de ansiedad. No hagan eso. Decidan cada mañana en qué estado emocional vivir el día. Elíjanlo y háganlo. Eso intento hacer mañana tras mañana. Paul es siempre. Un placer y honor hablar con usted. Gracias por esta increíble conversación y por ayudar a despertar este planeta, amigo. Lo valoro mucho. Gracias, Alex. Fue un placer. Gracias por ver. Hagan clic en un video abajo para continuar y no olviden suscribirse.